En el tranquilo pueblo de Greenvale, una sombra se cernía sobre la comunidad. Era una presencia sutil al principio, apenas perceptible, pero con el tiempo se convirtió en una oscura y ominosa fuerza que acechaba en cada esquina. Y todo comenzó con un simple jabón. Era un día soleado de verano cuando Sarah Johnson, una joven madre soltera, recibió un misterioso paquete en su puerta. Dentro encontró un jabón artesanal, bellamente decorado con intrincados diseños y un aroma embriagador. No había ninguna nota ni remitente, solo el jabón en su envoltorio elegante. Intrigada por el regalo inesperado, Sarah decidió probar el jabón esa misma noche. Mientras se duchaba, notó cómo la espuma cremosa envolvía su piel, dejándola suave y rejuvenecida. Sin embargo, pronto descubriría que este jabón llevaba consigo un oscuro secreto. A medida que el agua corría por su cuerpo, Sarah sintió una sensación extraña, como si algo estuviera observándola desde las sombras. Una presencia ominosa parecía acecharla en la penumbra del baño. Susurros apenas audibles llenaban el aire, provocando un escalofrío en su espina dorsal. Pero cuando Sarah se volvió para investigar, no había nada allí, solo el eco inquietante de su propia respiración. Esa noche, Sarah tuvo sueños perturbadores. Visiones de figuras fantasmales la perseguían a través de un laberinto de pasillos oscuros. Susurros siniestros resonaban en sus oídos mientras corría sin rumbo fijo. Y en el centro de todo estaba el jabón, brillando con una luz mortecina que parecía atraerla hacia él como una polilla hacia una llama. Al despertar, Sarah se encontró sudando y jadeando, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¿Eran solo sueños? ¿O algo más oscuro se escondía detrás de ese jabón aparentemente inocente? Desconcertada pero decidida a descubrir la verdad, Sarah comenzó a investigar, sin saber que estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Con cada día que pasaba, el misterio que rodeaba al jabón parecía profundizarse. Sarah descubrió que varias personas en Greenvale también habían recibido paquetes similares, cada uno con un jabón idéntico al suyo. Al principio pensaron que era solo una campaña publicitaria extravagante, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más oscuro estaba en juego. A medida que Sarah profundizaba en su investigación, descubrió una serie de leyendas urbanas que rodeaban al jabón y su fabricante, un enigmático artesano conocido solo como el Maestro de las Sombras. Según la leyenda, aquellos que usaban el jabón experimentaban visiones aterradoras y pesadillas vívidas, como si estuvieran siendo arrastrados a un reino más allá de la comprensión humana. Pero lo más perturbador de todo eran los rumores sobre aquellos que habían desaparecido después de usar el jabón. Se decía que se los llevaba la noche, arrastrados hacia la oscuridad por fuerzas invisibles que acechaban en las sombras. Sarah se estremeció al leer estos relatos, preguntándose si ella también estaba en peligro de sufrir un destino similar. Decidida a desentrañar el misterio, Sarah se acercó a otros destinatarios del jabón en busca de respuestas. Sin embargo, lo que descubrió la dejó aún más desconcertada. Cada uno tenía su propia historia para contar, pero todas compartían un elemento común. El jabón parecía tener un poder inexplicable para invocar los temores más profundos y oscuros de quienes lo usaban. Algunos informaron haber visto sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos, susurros inquietantes que los perseguían en la oscuridad de la noche. Otros afirmaron haber sentido una presencia invisible acechando en los rincones de sus habitaciones, observándolos con ojos invisibles que parecían penetrar en sus almas. Y aquellos que se atrevieron a usar el jabón una segunda vez desaparecieron sin dejar rastro, como si la oscuridad misma se los hubiera tragado por completo. A medida que las historias se multiplicaban,
Sara se dio cuenta de que estaba enfrentando a una fuerza más allá de su comprensión. Algo antiguo y maligno se escondía detrás del jabón, y solo ella podía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero para hacerlo, tendría que enfrentarse a sus propios miedos más oscuros y adentrarse en las profundidades de la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. A medida que pasaban los días, los residentes de Green Vale comenzaron a notar cambios inquietantes en aquellos que habían usado el jabón misterioso. Sus rostros se volvieron pálidos y demacrados, como si la vida misma estuviera siendo drenada de ellos lentamente. Sus ojos adquirieron un brillo vidrioso y vacío, y sus risas se convirtieron en susurros huecos y escalofriantes. Sara observaba con creciente horror cómo sus vecinos se transformaban en sombras de lo que solían ser. Intentó advertirles sobre el jabón, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La influencia del jabón parecía haber tomado el control de sus mentes, convirtiéndolos en esclavos de una fuerza oscura e indescriptible. Decidida a detener la propagación del mal, Sara se embarcó en una misión desesperada para descubrir la verdad detrás del jabón maldito. Se sumergió en los archivos polvorientos de la biblioteca local, buscando pistas sobre su origen y sus posibles conexiones con el pasado oscuro del pueblo. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Resultó que el jabón había sido fabricado en una antigua fábrica abandonada en las afueras de Green Vale, una fábrica que había sido el escenario de horribles tragedias en el pasado. Según la leyenda local, el propietario de la fábrica había estado obsesionado con la alquimia y había realizado experimentos siniestros en busca de la inmortalidad. Se rumoreaba que su espíritu aún acechaba los oscuros pasillos de la fábrica, buscando víctimas para alimentar su sed de poder. Convencida de que la respuesta a sus preguntas yacía en la fábrica abandonada, Sara se aventuró valientemente hacia el lugar prohibido, decidida a enfrentar al mal en su propia guarida. Sin embargo, lo que encontró allí superó con creces sus peores pesadillas. Las sombras danzaban en las paredes mientras Sara avanzaba por los pasillos polvorientos de la fábrica, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso la acercaba más al corazón del mal, y cada sombra parecía susurrar su nombre en un susurro siniestro. Finalmente, llegó a una sala oscura en el centro de la fábrica, donde una figura encapuchada la esperaba en la penumbra. El aire estaba cargado con la energía maligna mientras la figura se volvía hacia ella, revelando un rostro retorcido por la oscuridad y los siglos de depravación. «Has despertado algo que no puedes controlar», dijo la figura con una voz que resonaba en los huesos de Sara. «El poder de la alquimia ha sido liberado y ahora todos pagarán el precio». Con un gesto de su mano, la figura convocó a las sombras a su alrededor, envolviendo a Sara en una oscuridad fría y despiadada. La última cosa que vio antes de ser consumida por la negrura fue el brillo perverso del jabón, una advertencia ominosa de los horrores que estaban por venir. Cuando Sara despertó, se encontró atrapada en una pesadilla viviente. Estaba rodeada por las sombras retorcidas de aquellos que habían caído bajo el influjo del jabón maldito. Sus ojos vacíos la miraban con una intensidad escalofriante, y sus risas huecas llenaban el aire con un eco de locura. Con un esfuerzo desesperado, Sara luchó contra las cadenas invisibles que la ataban, buscando una salida de aquel infierno en el que se había encontrado. Pero cuanto más luchaba, más fuertes se volvían las sombras, envolviéndola en su abrazo gélido y amenazante. En medio de la oscuridad, una voz susurrante se alzó, llenando su mente con promesas de poder y dominación. Era la voz del propietario de la fábrica, el alma corrompida que había desatado el mal sobre Green Vale. Sus palabras eran como un veneno, alimentando los miedos más profundos de Sara y atrapándola en su red de engaños y mentiras.
Pero incluso en su momento más oscuro, Sarah encontró una chispa de esperanza dentro de sí misma. Recordó las palabras de su abuela, que le había enseñado que el amor y la determinación podían vencer incluso al mal más profundo. Con esa verdad ardiendo en su corazón, Sarah reunió todas sus fuerzas y se negó a ceder ante la oscuridad que amenazaba con consumirla. Con un grito de furia y determinación, Sarah rompió las cadenas que la ataban y se enfrentó al espíritu maligno que la acechaba. Con cada golpe de su voluntad, las sombras retrocedieron, incapaces de soportar la luz de su coraje y determinación. Finalmente, con un último esfuerzo, Sarah invocó todo su poder y desterró al espíritu maligno de la fábrica para siempre. Las sombras se disiparon, dejando atrás un silencio sepulcral y un aura de paz que envolvía el lugar. A medida que el sol se levantaba sobre Greenvale, Sarah salió de la fábrica abandonada, liberada del yugo del mal que la había atormentado. Aunque las cicatrices del horror permanecerían con ella para siempre, también llevaba consigo el conocimiento de que el amor y la valentía podían triunfar sobre cualquier oscuridad. Desde ese día en adelante, Sarah dedicó su vida a proteger a otros de los horrores que acechaban en las sombras, jurando nunca olvidar la lección que había aprendido en aquella oscura y macabra noche en la fábrica abandonada de Greenvale.